Hola a todos, aquí les hago un resumen de lo que vamos a poder ver en el último capítulo de Unforgotten Night. Si quieren tener más detalle de lo que va a pasar en el siguiente capítulo, no olviden en reproducir los spoilers anteriores en este canal. Como se pudo ver en el capítulo número 11, Camol se entera quién es el exnovio de Kim y cuál es Day. Por otra parte, Daniel aprovecha el momento para ir a decirle a Kim que Camol no había llegado a casa porque él ya sabía que Day era su exnovio. Tan pronto como se enteró Kim, él se fue corriendo hacia la oficina de Camol para que él se lo contara con sus propias palabras. Una vez que Kim llegó a la oficina de Camol, él quería hablar con él, pero no era el momento indicado, ya que Camol tenía la presión de cumplir con la última orden de Iván para poder salir de la industria de la mafia. Es por ello que cuando Kim fue a la oficina no pudieron arreglar el malentendido que surgió a partir de lo que hizo Daniel. Camol le pide a Kim que se fuera a casa y que él después lo alcanzaría para resolver el problema en casa. Kim regresó a casa con los ojos hinchados por tanto llorar. Una vez que llegó a casa, subió a su habitación para recoger sus cosas y marcharse, pero Camol ya lo veía venir, es por ello que él les ordena a sus guardaespaldas que vigilaran a Kim para que no se escapara de la casa. Kim intentó salir pero no lo logró, ya que los subordinados de Camol bloquearon su camino. Después de eso, Kim fue a visitar a los tigres, ya que él se quería despedir de ellos porque Kim sentía que Camol ya no lo amaba y lo quería lejos de su vida, porque no le contó a Camol que ella era su exnovio. Daniel aprovechó la situación y fue a hablar con Kim. Daniel le hizo una propuesta a Kim, le dijo que si quería irse de la vida de Camol, que él lo ayudaría. Es por ello que Daniel planeó la salida de Kim de la casa de Camol sin que se dieran cuenta los subordinados de Camol. El plan de Daniel fue todo un éxito. Una vez lejos de la casa de Camol, Daniel le preguntó a Kim que dónde quería que lo llevara. Kim contestó que lo llevara a su condominio para buscar su maleta e irse muy lejos donde Camol no lo encuentre. Una vez que ellos llegaron al condominio, Kim salió del auto para dirigirse al elevador y en eso fue capturado por los subordinados de Danai. Pero antes Daniel presentía que iba a pasar algo. Él notó que había un coche estacionado cerca de ellos pero con el motor prendido. Una vez que se dio cuenta de que Kim era capturado, él salió a defenderlo. Los dos lucharon para que no fueran capturados, pero al final ellos fueron vencidos ya que Daniel se encontraba lastimado debido a que una noche anterior Camol lo empujó y se cortó su mano con una copa. Camol se enteró horas más tarde de que ellos fueron capturados. Mandó a todos sus subordinados a los posibles lugares a donde pudo ir Kim para averiguar quién fue el que los capturó, aunque él estaba seguro de que lo más probable era de que Danai lo había hecho. Lop y Ruth fueron al condominio de Kim y un conocido de ellos les dio la información. Después ellos fueron rápidamente a informarles a su jefe. Tiempo después Camol recibió un sobre marrón con una memoria USB, la cual contenía videos de Kim y Daniel amarrados en un cuarto vacío. En ese mismo video apareció Danai hablando. Él le dijo a Camol que si quería ver de vuelta a Daniel y Kim tenía que llevar unos documentos del último lote del producto que está por llegar. También le dijo que tenía que ir solo. Mientras Camol estaba viendo los videos, Iván entró a la oficina. Camol invitó a Iván a ver el video. Una vez terminado el video, Camol llamó a todos sus subordinados para ir a salvar a Kim. Iván ofreció su ayuda ya que también su hermano estaba en peligro. Antes de que Camol fuera a rescatar a Kim, fue a su casa donde estaba la tía y Bayboon preocupados. Bayboon con los ojos llorosos se acercó a Camol para pedirle que rescate a Kim. Camol agarró y lo abrazó y le dijo que no se preocupe, que mañana por la mañana lo traerá sano y salvo. Camol tenía un plan para salvar a Kim. Camol acudió a la cita con Danai, con las indicaciones que le ordenó. Una vez dentro del lugar donde se encontraba Danai, el cual estaba al noroeste de Tailandia, Danai le dio la bienvenida burlonamente. Danai le pidió los documentos a Camol. Camol se los entregó y después Danai mandó a traer a Kim y a Daniel. Ellos se encontraban en malas condiciones. Más Daniel porque él trató de buscar una salida antes y no lo logró. Camol al ver a Kim en esta situación se le rompió el corazón, pero tuvo que contener sus emociones. Kim le gritó a Camol cuando lo vio.